Hola, el día de hoy les voy a hablar de una buena noticia. Yo sé, se están sorprendiendo en este momento porque las buenas noticias parecen ser algo bastante escaso, un bien deseado pero poco disponible en los últimos tiempos. Casi pareciese ser que en todos los países estamos viendo puras noticias terribles, negativas, violencia, pandemia, una mezcla de cosas. Pero afortunadamente en este caso en particular vamos a ver una noticia positiva que es consecuencia de una serie de decisiones que se tomaron hace algunas semanas, en realidad algunos meses casi, por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y es que hay una noticia muy sorpresiva que nadie se lo esperaba y que sorprendió mucho particularmente a los demócratas y aparte a los republicanos, y es que el desempleo en Estados Unidos bajó. Y esto porque muchos pensaban que el desempleo iba a seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo hasta que llegara hasta cerca de un 20%, se esperaba de eso, pero nada más lejos de la realidad. Se crearon 2,5 millones de empleos en el último mes y justamente gracias a eso logró disminuir el desempleo en los Estados Unidos. Ahora, de todas maneras, y aprovecho de dejar eso claro, no llega todavía al nivel antes de la crisis que está viviendo ahora el mundo. Estados Unidos tuvo un desempleo cerca de un 3,5%, que fue uno de los más bajos de su historia, y eso fue antes de que ocurriera todo este problema sanitario y económico, y ahora lamentablemente está mucho más que eso, está por sobre el 13%, pero de todas maneras logró disminuir y logró dar vuelta la tendencia del desempleo, que todos pensaban que iba a aumentar, pero logró bajar. De todas maneras, antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor NestSepSiu, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a través de Flow. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes, tal como lo hizo este suscriptor, quiere apoyar el canal, abajo en los comentarios habrá un comentario fijado por el cual pueden decidir hacer un aporte voluntario único o por Flow, o hacer un aporte mensual ya sea por Patreon o la comunidad de YouTube. Habiendo dicho eso, vamos a ver el detalle que es lo que ocurrió. Y es que Estados Unidos sumó una cantidad de 2,5, es decir, 2,5 millones de empleos en el mes de mayo, y logró llegar a un desempleo de un 13,3%, que son números bastante buenos. ¿Por qué? Porque todos, y esto fue mejor, este resultado es mejor que la mejor expectativa, o sea, esto superó cualquier expectativa económica que había. Todos esperaban que el desempleo aumentara, incluso las proyecciones optimistas esperaban que hubiera un aumento del desempleo. Y ahora ocurrió exactamente lo contrario, logró bajar de un 14,7% a lo que es un 13,7%, es decir, en un 1,4% bajó el desempleo en plena crisis tanto social en Estados Unidos como también sanitaria y económica. Muy buenos resultados, y este es la mayor creación de empleo desde el año 1939, es decir, se está rompiendo un récord histórico a nivel de esto. Ahora la pregunta es ¿por qué se da esta situación? Porque a nivel mundial hay problemas y todo, y en gran parte que este desempleo que seguía aumentando y todos esperaban que siguiera aumentando constantemente, que podríamos decir rompió un poco las tendencias, se da en gran parte no porque se hayan tomado medidas económicas específicas necesariamente, sino que toda la estructura laboral y económica ya estaba de antes. Recordemos la desregulación y las bajas de impuestos de Donald Trump que vimos en el canal hace algunos meses. Eso fue lo que ayudó a generar tan buena situación económica, y esa estructura sigue presente. El tema es que lo que permitió que esto se diera es que volvieran a reabrirse muchos puestos de trabajo. Particularmente se observa que lo que está haciendo que baje el desempleo son lugares de comida, restaurantes, podemos decir, todos estos centros de servicio son los que están reabriendo. Y esto es parte de la petición que había hecho Donald Trump y que vemos hace algunas semanas que se da, en que anunciaba que no tenía ninguna intención de continuar con el tema de la cuarentena total en ese país, porque decía que al final, es un argumento que también se da en el gobierno de Brasil de Bolsonaro, las consecuencias de hacer cuarentena total eran peores que de no hacerla, ya que al final el problema económico que se iba a dar iba a destruir tantas vidas, iba a generar tanta pobreza y un malestar tan grande, y muerte eventualmente por temas de pobreza y delincuencia, que era el mal menor en comparación con la enfermedad. De todas maneras, igual se está investigando una cura, una vacuna, etcétera. Pero ese fue el argumento que se dio y se empujó, incluso con resistencia de muchos gobernadores locales, el tema de una reapertura económica. Y en gran parte es por eso, más que por cualquier otra gestión. Es que a diferencia de otros países se está haciendo la reapertura de manera rápida y está volviendo a funcionar la economía de nuevo. Entonces todo este desempleo y esta mala situación que era inevitable que ocurriera con cuarentenas totales,
simplemente o incluso parciales, está volviendo a recuperarse porque se está permitiendo a las personas volver a trabajar y a los negocios a volver a funcionar y consumir, y de esa manera empieza a moverse de nuevo los engranajes de la economía. Ahora es muy interesante todo esto porque todo este discurso del coronavirus, todo este discurso de la enfermedad que se está dando tanto en Estados Unidos y en el mundo, parece que se hubiera olvidado, al menos en Estados Unidos, porque ahora como tienen las protestas en ese país por la muerte de George Floyd, todo lo demás parece haber quedado en un segundo lugar. Ya CNN, MSNBC, ya ningún canal ni periódico están hablando del tema del coronavirus. Realmente lo dejaron completamente de lado y se enfocaron principalmente ahora en el tema de las protestas y de justificarlas. Y es muy curioso porque son muy hipócritas muchos medios, y yo esperaría que hubiera al menos cierta, podríamos decir, consistencia en las ideas, porque hace algunas semanas habían protestas en Estados Unidos por parte de personas generalmente asociadas a la derecha que pedían que se acabaran las cuarentenas, y por lo tanto los medios lo criticaron diciendo que eso era casi como terrorismo biológico porque estaban afectando a otras personas por el coronavirus. Y ahora hay protestas, pero por el otro lado, por la muerte de George Floyd, y los medios las justifican y todos olvidaron el resto. Más allá de cómo piensa usted, uno esperaría que haya cierto nivel de consistencia en los argumentos que se dan, pero claramente todo es parte de manejo político partidista y que la consistencia parece quedar en un segundo lugar. Pero todo esto en gran parte es por eso, por la reapertura económica que se está empujando hace bastante tiempo. Y esto puede tener efectos interesantes porque todas las encuestas en Estados Unidos, de todas las tendencias políticas, muestran que una de las preocupaciones principales de los estadounidenses, especialmente desde que comenzó la cuarentena total y empezó a haber esta mala situación económica, es la recuperación del empleo y de mejorar su situación económica, ya que muchos han perdido su trabajo. Y muchos esperaban que la mala situación económica perjudicara a Donald Trump, y yo coincido con ese análisis, y por lo tanto eso pudiera ayudar a Joe Biden. Pero también muchos advirtieron, y estos son analistas de izquierda, de los demócratas también, que lo decían, que si se empieza a dar una recuperación económica, aunque no sea total, Trump se va a ver fortalecido porque va a argumentar que su gestión ha logrado empezar a recuperar la economía, y las personas van a decir, bueno, si seguimos con él, va a empezar a mejorar cada vez más. Y esto es una señal particularmente de eso, que probablemente en las últimas encuestas que muestran que Joe Biden ha adquirido bastante ventaja, Trump empieza a recuperarse a medida que empieza a mejorar la situación económica, si esta tendencia sigue, porque las personas van a decir, ahora hay que preocuparse de lo importante, que es el tema del empleo. Y otro elemento que es muy importante es el de la seguridad y el tema de la policía, que es el que está viendo ahora Estados Unidos con la muerte de George Floyd. Pero de todas maneras, una buena noticia para los Estados Unidos en medio de toda su descalabro y conflictos en las calles, su estallido delictual, que ellos también tuvieron el placer de poder experimentar cómo es tener uno de esos. Y vamos a ver cómo se desarrolla la situación. Puede que posteriormente se revierte y aumente el desempleo. Yo no creo, probablemente ahora la tendencia sea a mejorar la situación económica. No creo que se recupere por completo en años la situación, pero esto debería revertir un poco la tendencia. Y además se está observando cómo los mercados de la bolsa y Wall Street en general en Estados Unidos están en aumento, entonces las inversiones están subiendo. Por lo que deberíamos ver una recuperación sistemática, lenta, pero progresiva de la economía estadounidense, y probablemente el más beneficiado de una situación como esa sea Donald Trump, porque va a argumentar que está logrando recuperar la economía del país. Que más por una gestión propia así de política, diría que esto es por dejar que la economía vuelva a andar, con la estructura que se hizo ya antes, de bajar impuestos y de regular, que eso sí es mérito de Donald Trump. Así que bien por Estados Unidos en este sentido. Lamentablemente ahora están con otros problemas que en razón de su propio estallido, por decirlo de una manera, y veamos cómo se da la situación. De todas maneras, estamos viviendo en tiempos interesantes. En todos los países del mundo se están dando situaciones muy particulares, y recuerden que ustedes me pueden recomendar alguna noticia o alguna entrevista abajo en los comentarios, y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.